Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este viernes 29 de diciembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno a la información porque quería presentarles esta entrevista buenísima en donde podemos ver la participación de Sabina Berman y de igual forma de Violeta Rojas, que simplemente acabaron con esta oposición nuevamente. De igual forma podemos ver la participación del escritor David Geller, porque tocaron un tema muy interesante. Hablaron sobre la lingüística, la forma de hablar, la forma en cómo se expresa el presidente de la República hacia los mexicanos. El hinchamiento lingüístico del peje, así es como le denominaron. Y estuvo Violeta Rojas, David Geller. La derecha no ha logrado darle a sus electores lo que están buscando, evolución e innovación. Pero no solo eso. De igual forma, tocaron temas muy importantes y en el que aprovechó también Sabina Berman para decir: hay una cosa en la que el presidente de la República logró ensartarse a los del PRI. Y sí, es eso, al llamarlos PRIAM. Pero es ridículo ver que estos señores, y en este caso su falso fenómeno, utilizan el insulto, porque así lo hemos visto. Esta señora cree que con insultar se acerca a la ciudadanía. Pero los insultos que hace el presidente, que pues yo no he escuchado al presidente que insulte, son bien relatados por Violeta. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo expresa? Y sobre todo, ¿por qué es que la gente sigue creyendo en el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y aunque la oposición tenga ciertos medios, dinero y estructura, nomás no convence. ¿Qué les parece esto? Por el ser moreno. Los insultos de López Obrador jamás tienen eso, ¿no? Siempre son insultos que van dirigidos contra algo que la gente sí elige, que es su postura política. Sí. Y por eso resuenan mucho con el ideario político de la gente. Ahora sí que donde se ensartó al PRIAN fue llamándolo PRIAN o llamándolos conservadores o neoliberales. Son tres motes que no se han podido quitar. Claro. No tienen con qué renombrarse que sea más poderoso que eso. Han ensayado como 10 nombres distintos, ¿no? Sí. Ya ni lo recuerdo, iba a decir el Frente, pues yo no me acuerdo, el Frente Amplio, el Frente Opositor, el Frente Democrático, pero no se quedan pegados porque hay algo falso y los motes que pone Obrador son muy efectivos. Pero eso es muy interesante. Efectivamente, porque sinceramente, digo, y eso es que hablamos también diario de ellos, pero ya ni sé ni cómo se llama. Yo me quedé con Frente Amplio por México. Creo que es ahora Fuerza Corazón. ¿Quién sabe qué se les ocurre a estos señores? Porque simplemente no pegan. Lo único que se sabe es que es Xochitl Gálvez y que es pura mentira. Eso es lo único que sabemos. En el libro, la narrativa contraria lo que pretende hacer creer es que los nombres de López Obrador son efectivos porque tiene el poder, porque tiene la capacidad de imponerlos sobre, por ejemplo, los medios de comunicación o sobre las personas, ¿no? Y nunca han podido aceptar que los nombres que él pone y también los conceptos que él propone, los dichos que acabamos de repetir, son efectivos más bien porque conectan de alguna manera profunda, sutil, con los hablantes mexicanos que estaban hartos de escuchar un lenguaje político que no les decía nada. Y también incluso la mañanera es un albur. Explica el albur. Bueno, la mañanera resuena en nuestros oídos inmediatamente el mañanero, ¿no? que es la forma de llamar al acto sexual matutino en México, ¿no? Entonces, esta idea de que repetimos la aparición más importante diaria de la figura política que nos informa, que nos habla, con un albur, me parece magnífico. Me parece que es una más de las muestras que el lenguaje que estaba tan subutilizado y tan un poco menospreciado, porque el lenguaje, por ejemplo,
solo sirve para informar, para dar información directa y pura, ¿no? Esa era un poco la idea anterior. No es cierto. El lenguaje sirve para un montón de cosas. El lenguaje da placer, ¿no? Por ejemplo, los albures son una institución mexicana porque dan placer, pero también porque son una especie de contraseña para hablar con nosotros. Si yo albureo y tú me entiendes, ya somos un poco, ¿no? Establecemos una cercanía. Por lo menos somos mexicanos. La identidad sirve, el lenguaje sirve para refrendar nuestra identidad. Entonces, el lenguaje tiene un montón de capas. López Obrador es muy, muy hábil en poner todas estas capas en circulación al mismo tiempo, ¿no? El humor, la identidad, los guiños. Nosotros sí nos entendemos, pero esa bola de burgueses están fuera del juego lingüístico. Entonces, realmente yo creo que Violeta y yo estamos teniendo un momento tan interesante, ¿no? Todo llama la atención a cualquiera que le interese el lenguaje, porque es el lenguaje apareciendo en un potencial que estaba reprimido en el ámbito público mexicano. Violeta, tú has señalado varias veces cómo cuando los opositores atacan el lenguaje de López Obrador, están atacando a millones de mexicanos. Sí, hay algo de contestatario en el hecho de tener un mandatario de un país, ¿no? Que se tiene que presentar ante su gente y también ante el exterior, sin hablar inglés. Esa era una de las grandes críticas que le hacían al principio, ¿no? ¿Cómo va a llevar la política exterior sin hablar inglés? La ha llevado magníficamente, hasta donde entiendo, o sea. Y la otra es cómo comiéndose las heces, ¿no? Con esta habla tan popular de Tabasco, ¿no? Que como dice David, o sea, hay un lingüista, William Labov, que dice: nadie tiene un solo estilo, ¿no? Todos tenemos muchos estilos de habla. Entonces, claro que López Obrador tiene varios estilos de habla, pero el más característico es su estilo coloquial, ¿no? Y ese estilo coloquial choca con la idea de un mandatario, porque se supone que un mandatario tiene que hablar como una élite y nunca como la base popular, ¿no? Sí. Por eso Interesantísimo. Ahora también a lo largo del gobierno de la 4T, los conservadores han... Ya caí. Y es que es muy bueno en la caracterización. Sí, son conservadores, son los que quieren regresar al pasado. Bueno, renombran las acciones del gobierno mediante, yo he detectado dos estrategias: la satanización y la hipérbole, para ir creando un relato de que todo cuanto ha hecho López Obrador ha llevado a un desastre nacional. Hagamos una somera lista del linchamiento de los actos de gobierno. Empiezo yo. Al poder del presidente, que es uno de los 3 poderes estatales, se le renombró dictadura. ¿Qué otra cosa? es un tirano, Es un tirano, autoritario. autócrata, Demagogo, como ya bien dijiste. es el gobierno de un solo hombre. Allá hizo un golpe de Estado, ¿se acuerdan? Hay varios. Las ayudas sociales son compra de votos. Dádivas. Dádivas. Su atril es un púlpito, Exacto. es un predicador. El Tren Maya, que es la destrucción de la naturaleza del sureste. Claro, el tono apocalíptico, ¿no? Lo podemos encontrar durante tantos eventos durante el sexenio. Yo creo que el que va a trascender más es la idea de que ha militarizado el país. Totalmente. Violeta, ¿ha militarizado el país? Se le han cedido más espacios a los militares, en cierta medida, espacios que antes no tenían, ámbitos de acción que antes no eran para los militares. Y eso, si se le quiere llamar militarización, hay que tener claro que no es lo mismo que lo que hizo, por ejemplo, Calderón, cuando también le cedió espacios y ámbitos a los militares que no les correspondían. Entonces, yo lo que creo es, si hablamos de militarización, tenemos que ser bien cuidadosos de distinguir este proceso de otros procesos a los que les llamamos igual, pero que no eran en absoluto parecidos. Sí, lo tratan de enganchar con el relato latinoamericano, donde sí han habido golpes de Estado de los militares, muy a menudo. En México llevamos un siglo, un poco más de un siglo, en que no ha habido golpes militares. Bueno, en resumen, los opositores en este país dicen que ha ocurrido un desastre económico, vivimos una dictadura, está militarizado, es un país gobernado por un demente. Su problema es que solo el 30% de la gente se los cree. ¿Por qué no se lo cree más gente? Si tienen los medios comerciales para difundir este relato y lo llevan difundiendo 5 años. David, ¿por qué no se lo cree el otro 70%? Claro, esa es un poco una de las preguntas importantes que yo intento responder en mi libro, ¿no? Ternuritas. Y la razón que no ha sido analizada verdaderamente con cuidado es porque el discurso que ha puesto a andar López Obrador es un discurso que ha tocado fibras muy, muy profundas de la realidad mexicana.
Está más conectado, decíamos, por ejemplo, esto de la versatilidad de los lenguajes. Cuando alguien le habla al otro y su lenguaje lo convence, lo seduce, lo persuade a actuar, a ver las cosas distintas, eso es un efecto que por más que otros empiezan a decir, no, el lenguaje es un lenguaje naco, es un lenguaje demagogo, no hay una fuerza para contrarrestar. Quiere decir, lo que hemos visto es que los proyectos políticos, y en este caso el proyecto lingüístico político de López Obrador, cuando son auténticos, cuando son armados con un fin claro, que lo pueden comunicar, tienen enorme respaldo popular. Entonces, un poco la respuesta es, ¿por qué no han podido contrarrestar este discurso? Porque ha permeado democráticamente entre la gente. Concuerdo. Y creo que también hay un elemento que se llama realidad concreta, realidad material. Si la gente ha visto crecer sus salarios 30%, si la gente que vive el salario mínimo, que es 14 millones de habitantes, han visto crecer su salario en 90%, si 45 millones de mexicanos están recibiendo ayudas sociales, incluso si la oligarquía le está yendo mejor que hace décadas, pues es difícil asumir un relato del desastre. Violeta, ¿qué piensas? Pienso que todo eso es cierto y además hay una distinción que me parece que sería muy útil, más allá de la distinción entre izquierda y derecha, ¿no? que quizá después hablamos de cómo se han resignificado esos términos, ¿no? Pero hay una distinción que me gusta mucho que hace Chomsky entre las posturas políticas que le dan agencia a las mayorías, que les reconocen voluntad política a las mayorías, y las que creen que las mayorías necesitan estar eternamente tuteladas por una élite de expertos. Y esa diferencia es ortogonal a izquierdas y derechas. O sea, hay izquierdas de un tipo y del otro, y hay derechas de un tipo y del otro. Y me parece que en gran parte la popularidad de López Obrador o del proyecto obradorista reside en darle a la gente espacios de participación política al por mayor. O sea, la gente no solamente ve mejorar sus condiciones de vida, porque esas las podrías, digamos, ocultar tras un discurso catastrofista, ¿verdad? Pero la gente participa en construir proyectos de nación, en revocación de mandato, en asambleas, es decir, hay una constante organización y movilización de la ciudadanía que le hace sentir partícipe de su realidad política, ¿no? Y esa es una diferencia que no cualquier proyecto de izquierda tiene. Vamos a un corte y volvemos, entre otras cosas, para hablar del lenguaje. Buenísimo. No sé ustedes qué opinan, pero fue buenísimo. Y quiero cerrar con parte de lo que hablaron, porque también mencionaron sobre las mañaneras. Así rápidamente, no sé ustedes qué opinen. Ahora que ya estamos prácticamente a 2 días, 3 días de cerrar este año. Un poco más del lenguaje y del relato de López Obrador. Primero hablemos de lo que yo creo que es su decisión crucial en el sexenio, las mañaneras. ¿Qué país seríamos ahora mismo si no hubieran mañaneras? Violeta. Las mañaneras vinieron a cambiar todo el ecosistema de medios, ¿no? No solamente son un nuevo canal para el discurso político, como lo señalaste al inicio del programa, sino que pues vienen acompañadas de unas decisiones sobre gasto gubernamental en publicidad también muy drásticas, ¿no? Una reducción muy drástica en ese gasto. Y a la vez también vienen acompañadas de un fenómeno paralelo, en parte porque coincide en el tiempo, en parte porque lo propician las propias mañaneras, que es la emergencia de todos estos canales alternativos en Internet, las redes sociales, etc. Entonces, el ecosistema de medios es completamente distinto a como era antes, viene con un fortalecimiento de la televisión pública, como también lo decías hace rato. Sí. Y eso hace también, me parece, ¿no? A lo mejor estoy siendo muy optimista, pero me parece que eso también refuerza mucho las exigencias de las propias audiencias. Sí. Efectivamente, porque también se quiere contrarrestar simplemente lo que se dice en medios. Por eso las mañaneras tienen un gran auge, no por nada. Y ustedes lo pueden cerciorar, lo pueden corroborar. Entrar a uno de los videos del presidente, no bajan de 400 a 500, veces tienen hasta el 1.000.000 de vistas. Una plataforma que simplemente hace pedazos a las demás. No hay más. No hay más. Y sí, se sigue ensartando a esta oposición. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros preguntarla. Nos vemos en una siguiente emisión.